desde la Fiscalía pueden decir misión cumplida hasta este momento? Buenos días, María de Jesús. Gracias por la invitación. Y en efecto, el día de ayer se logró la ejecución de la extradición dictada contra el ciudadano Alejandro Toledo Manrique por las autoridades de Estados Unidos de América en favor de Perú. Así es que ayer se ejecutó el traslado y en la noche su internamiento ya en un penal a disposición de las autoridades, de los jueces del caso por el que se ha concedido. Por el caso por el que se le ha concedido. En este caso, en materia de extradición, si bien es cierto, ya se logró esta etapa tan importante, pero a ustedes a la Fiscalía en su momento y a las autoridades peruanas se les señaló que había demasiada demora. Se daba la impresión que no se quería traer realmente a Alejandro Toledo Manrique. No es fácil tener un proceso de extradición. Es un trámite bastante complicado, depende sobre todo de los tiempos y la legislación del país al que se lo solicita, sobre el cual las autoridades peruanas, más allá de requerirlas, no tenemos decisión o injerencia. La extradición se rige por la ley del país solicitado. Y además, en este caso, más allá de las afirmaciones que se hayan hecho, hubieron, digamos, algunas situaciones en el intermedio. Primero, que era una extradición contra un expresidente. Y siendo esta figura presidencial en Estados Unidos una muy fuerte, Estados Unidos se ha tomado todo el tiempo y los cuidados de evaluar toda la información que se había remitido para tomar una decisión tanto a nivel judicial como política. Es una extradición traducida, es decir, hay una barrera idiomática, lo que va dificultando también en tiempos. Se dio la pandemia en este interín, que complicó obviamente a las administraciones de ambos estados y, como hemos advertido, la defensa también, digamos, ha sido bastante activa en cuanto a la etapa antes de que se decida, querer evitar una decisión concesoria de la extradición y luego incluso que se reevalúe en varias situaciones, lo que dilató en el tiempo la ejecución de la misma. En el caso de Alejandro Toledo Manrique hemos visto que ha presentado una serie de medidas, de demandas dilatorias precisamente para eso, para dilatar y para demorar el proceso. Ahora que ustedes como Fiscalía de Extradición ya lo tienen en el Perú, se lo ponen en manos de la justicia, solo es por el caso de Interoceánica. ¿Qué pasa con el caso de Coteva? En efecto, la extradición termina justamente con ello. O sea, se advierte dentro del proceso que necesita a alguien que está en el extranjero para ser procesado, para que rinda cuentas en ese proceso. Eso se encarga, obviamente se empieza el trámite de las extradiciones, lo coordina la Autoridad Central en materia de extradiciones, que es la Fiscalía de la Nación. Logrado el cometido, que como en este caso ha culminado el día de ayer, esto significa que está puesto en el proceso en el cual se concedió la extradición. Esta figura también se rige por el principio de especialidad. ¿Qué significa esto? Que el Estado nos ha otorgado la posibilidad, ¿no?, de trasladar a esta persona para someterlo a ese proceso. El Estado norteamericano. En este caso. Y solo se lo puede procesar por los cargos por los cuales se pidió la extradición. No imposibilita a otros, pero hay que pedir en cada uno de ellos, de otros cargos, la ampliación de esta extradición. En el caso del ciudadano Toledo Manrique, ya hay otra solicitud presentada y esto es por el caso Ecoteva, en lo cual está, digamos, en proceso de calificación y en su momento esperando la respuesta de las autoridades americanas. De las autoridades norteamericanas. Pero lo que se ha ganado, como usted muy bien me decía, se ha ganado la extradición, ¿no es cierto? Finalmente lo tenemos acá y de todos modos facilita la situación para esta otra investigación. Recordemos que uno es el soborno y el otro es, digamos, cómo se gastó ese dinero. Así es, uno es el origen del dinero y el otro proceso de lavado es en que lo destinaron el dinero.
pero obviamente esta primera extradición que se ha ganado ya asegura a Toledo Manrique tenerlo aquí en el Perú, que esté sujeto ya a este proceso y obviamente nos da mayor tranquilidad para esperar. Claro, enfrenta un primer pedido de prisión preventiva. El expresidente ya desde antes de ser extraditado él sabía que tenía que enfrentar un proceso de prisión preventiva. Sin embargo, su abogado, y desde los Estados Unidos a la entrevista concedida a EFE, se notaba el claro intento por pedir este arresto domiciliario sobre la base de las enfermedades. Y lo dice el doctor Su, quien además se queja en alguna medida por el tema de la demora, del tema que no comió, del tema de las enfermedades, del tema que podría haber demorado mucho, el proceso ayer en sí mismo. ¿Qué opina? Estos argumentos que han sido utilizados para pedir las ampliaciones y demorar la ejecución de la extradición, al final no surtieron su efecto, fueron evaluadas y se ordenó la ejecución de la misma. La defensa, si usar esos mismos argumentos, ya los usará dentro del proceso para las medidas que consideren, pero eso será una presentación de lo que ellos consideren luego y se verá seguramente escuchando a todas las partes dentro del proceso, vale decir, con intervención y opinión de la Fiscalía, de la Procuraduría y por supuesto que lo que presente lo que su defensa considera. Lo importante es que él ya está puesto y se ha integrado a este proceso que sigue el equipo especial y que ha hecho un trabajo obviamente denodado y serio con una serie de elementos que han permitido que esta extradición se gane y se integra a un proceso que, como usted bien lo ha dicho, tenía una prisión preventiva de 18 meses, que es la que empezó a cumplir el día de ayer. El día de ayer. Entiendo que hay una ampliación, ¿no es cierto? Y también el asunto de Alejandro Toledo, o su caso es visto hoy, el día de hoy también en el Congreso de la República. Sin embargo, para Rafael Vela, quien acaba de declarar a un medio, también señala que la salud del expresidente es óptima. O sea, digamos, está bien, no es un expresidente que se encuentre estable, digamos, es estable, concretamente. En efecto, el día de ayer al llegar y parte de los protocolos de la extradición era verificar su salud, en qué condiciones llega y si él... Sabíamos que iba a ser una jornada muy larga en la cual se pone a disposición a varias autoridades policiales de varias dependencias, Interpol, Policía de Requisitorias, que iba a pasar por exámenes médicos de la policía, del Instituto de Medicina Legal, luego la Policía Judicial, luego a las autoridades judiciales para que lleven a cabo su diligencia de reconocimiento, esta audiencia, y al final ellos disponen ya su internamiento y de nuevo pasar, fíjese, al INPE. Era una jornada muy larga, así es que lo primero que se hizo es verificar su salud y esta se advirtió, de acuerdo a los profesionales médicos que lo revisaron, que era estable. Obviamente su defensa aduce a otras enfermedades más complejas, que eso no era propio de verlo ayer, porque merecen mayores análisis, exámenes, pero que etcétera, se van a dar estando él en su defensa verá lo que argumenta y lo que pueda decir ya dentro del proceso. Ayer se vio que él tiene una salud estable, que estaba, digamos, en condiciones de poder seguir con la ejecución de su extradición, como en efecto se dio, y en la noche ya dio cuenta con su internamiento en el penal Barbadillo. En el penal Barbadillo. Doctor, usted como parte importantísima de la Fiscalía, en la línea de los fiscales de extradición, tiene que saber responderme a esto. ¿Cuál es el monto total del proceso de extradición en todos estos años de Alejandro Toledo? ¿Se refiere a algún ¿Cuánto le cuesta al Estado peruano? Fíjese, no tenemos mayor detalle de ello y no porque no lo sepamos, sino porque no es parte, digamos, de nuestra responsabilidad. Nosotros vemos y coordinamos la pretensión de extradición, la cual nos entendemos de Estado a Estado. Vale decir, luego de las instancias fiscales, judiciales y del Poder Ejecutivo, se nos entrega la pretensión extradicional a nosotros como autoridad central y la extendemos a la autoridad central de extradiciones del otro país y ellos, en este caso a través de la Fiscalía, es que la presentan, después de evaluarla y considerarla que es viable, la presentan ante un juzgado. Y yo le digo esto, doctor, porque han sido muchos pasos. Exacto. La representación del país en este proceso, es decir,
la pretensión extradicional es una, que lo litigan los fiscales del otro país, pero la representación del Perú en ese proceso como Estado es a través del Ministerio de Justicia, de sus procuradurías, quienes ellos contratan el estudio que represente la defensa del Estado peruano como parte en el proceso. Perfecto. Pero la extradición lo pide el fiscal del otro país. Lo pide el fiscal. Usted decía también algo bastante saltante. Si ya el Estado concedió, que en este caso Estados Unidos da por terminada, ¿no es cierto?, la extradición, al ser colocado el señor acá, es el otro Estado, vale decir nosotros, el que litiga. Así es. Ellos han litigado, evalúan y deciden litigar o presentar esta causa ante la justicia americana, y eso lo hacen los fiscales. La representación lo hacen los fiscales de ese país en cuanto a la pretensión de extradición. Ellos han, digamos, logrado de parte de la justicia esa decisión y pasa a una segunda etapa, que es la etapa gubernamental, en la cual el Departamento de Estado, al final ya en febrero de este año, nos notifica la decisión final de que habría pasado la etapa judicial y también la de gobierno, y se aprueba la extradición. Luego viene ya coordinar y ver la ejecución. Esa ejecución es la que en los días fue dilatada con las acciones, pero que llegó su momento y el día de ayer se cumplió y terminó con la entrega en Perú. Nosotros como autoridades coordinamos entre todos los involucrados para que al final sea el INPE ya quien lo reciba, y con eso se da por culminada la extradición. La extradición, o sea, ustedes hasta ahí llegan, ¿no es cierto? Hasta ahí, claro, porque ya está puesto a disposición del proceso, y dentro del proceso ya, es decir, estando ya sujeto a él, son el juez, los fiscales y las demás partes del proceso, no los que continúan con el mismo. Detalles, por ejemplo, de la extradición, el tema de la silla de ruedas, que podría ser lo que quisiera el doctor Su abonar a favor de su teoría o de su propósito de que sea con arresto domiciliario, ¿no? Son Fíjese, detalles... La silla de ruedas hemos advertido, que hemos visto en las imágenes que por medios llegaron de su traslado en Estados Unidos, vemos que es una medida de traslado adoptada por las personas o los oficiales que lo trasladaban. Porque luego al venir acá, él, y como vemos en las imágenes ahora mismo en las pantallas, él podía caminar. Es más, días antes se lo vio caminando, también por imágenes trascendidas, por la ciudad donde se encontraba, y al llegar igual ha caminado en su traslado del avión hacia las oficinas de la DIPA al helicóptero, ha subido al helicóptero, ha bajado, ha caminado igual hasta los vehículos, dentro de la corte también igual, y advertimos que no era, digamos, una necesidad propia de su condición física, sino una facilidad para transportarlo por las autoridades que lo tenían acá. Y ahora, ¿cómo califica ya el proceso en el que los propios Marshall, y no es cierto, los efectivos, la policía norteamericana, trae incluso, es parte del protocolo de la extradición, han cumplido ellos con todos los pasos, digamos, ¿no? Sí, usualmente las autoridades peruanas, Interpol Perú, es quien va a recogerlo, pero en este caso en particular han habido oficiales, marshals de Estados Unidos, quienes también han asegurado la entrega, se han trasladado hasta acá, hasta el Perú. Acá es donde ha recibido Interpol Perú al ciudadano. Y obviamente la fiscal de la Nación también, presente. Así es, la fiscal de la Nación, que es, digamos, a la oficina a quien nos debemos como la Oficina de Cooperación Judicial. La legislación dispone, el Código Procesal dispone que la autoridad central en materia de extradiciones es la Fiscalía de la Nación. Así es. Ella hace esta labor con la oficina que yo tengo a cargo y que dependemos directamente de su despacho, y es por eso que hemos estado ahí coordinando y verificando esta extradición, y en la cual agradecemos, como usted ha señalado, todos estos actos de colaboración de las autoridades americanas, incluso que han posibilitado la entrega y el acompañamiento del ciudadano Toledo hasta aquí. Así es, como casi decir, puesto en casa, aquí lo tiene, luego de tantos años de haber luchado este proceso, porque usted me dijo, hemos ganado la extradición. Así es.
Esa es Se la ha palabra ganado la usted me ha extradición, dicho. que lo Se ha han ganado. litigado también fiscales estadounidenses, y por eso todos esos actos de cooperación, en realidad como oficina central, nos toca agradecer en nombre obviamente de la Fiscalía de la Nación, que ellos hayan acogido este pedido, lo hayan hecho suyo, lo hayan ganado y luego hayan dispuesto incluso la ejecución con autoridades de ellas hasta acá. Aún con el último manotazo de ahogado, ¿no? Que fue ya la moción de urgencia o de emergencia, no recuerdo, urgencia, de los últimos 2 días anteriores a la orden final de que el señor tenía que entregarse a las autoridades. Solo para terminar, ¿podremos decir también que se ganó la batalla en el caso Orellana? En el caso Orellana, Perdón, en el caso de Inostroza. en el caso de Inostroza, se ha ganado la extradición. Y, Puesto en el Perú, digo. No, se ha ganado la extradición concedida en España, pero justo al momento de ejecutarla, dado que él seguía una extradición en libertad, a diferencia de Toledo, que en Estados Unidos tenía una libertad pero mapeada, con un grillete, con GPS, en España no hay esa, digamos, no tenía esa medida, y él tenía solo medidas para ir a firmar y acercarse. Pero ya al momento de que concedida la extradición, las autoridades españolas quisieron ejecutar, es decir, entregarnos, detenerlo para entregarnos, que ahora claramente lo hemos visto cómo funciona. En el caso de Toledo, tienes que detenerlo para luego poderlo entregar. Cuando quisieron detenerlo, ya él estaba inubicable y ya no se pudo ejecutar. Las autoridades españolas nos han dado cuenta que no lo encuentran, que probablemente haya salido a algún otro espacio o a un otro país del espacio Schengen, que no hay muchos controles entre ellos porque ahora es una comunidad. ¿Es por ello que usted propone jueces específicamente para casos de gran envergadura, por ejemplo? Es un pedido que le hemos escuchado al doctor Rafael Vela y que lo entendemos bastante razonable, porque esta justicia especial, justamente una de las críticas que podría tener la población es que demora mucho, y todo lo que se pueda hacer para acortar estos tiempos y para que se vea una justicia eficiente, si esto amerita jueces especializados para este caso, por supuesto que lo vemos como una propuesta sumamente importante. Optimizar y que debe el tiempo y recursos, ¿no? Debe ser valorada por las autoridades judiciales. Gracias. Nos ha dicho usted que prácticamente la justicia y los fiscales y la extradición en su especialidad siguen tras los pasos de César Inostroza Pariachi. Tremendo juez. Gracias. Esperemos que sea el resultado tal como nos han mostrado el día de hoy con Alejandro Toledo, el exmandatario, que ahora ya está en manos de la justicia peruana para responder por las acusaciones gravísimas en su contra. Muy bien, doctor, muchas gracias. El doctor Alfredo Rebasa, él es jefe del equipo de fiscales en extradición de la Fiscalía.